Que vayas conmigo a Proverbios capítulo 30, versículo 24 al 28. Proverbios capítulo 30, versículo 24 al 28. Y hoy iniciamos una serie llamada Más sabia que los sabios. ¿Están conmigo en la escritura? Amén. Leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Versículo 25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Dios, que ella cumple el propósito por el cual, Señor, hoy la recibimos. Que salgamos de ese lugar, Señor, transformados, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, entendidos, Dios, en la visión y en el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Hoy abrimos nuestro corazón a ti para recibir todo lo que desde el cielo tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú eres galardonador de los que te buscan. Y hoy recibimos esos galardones y esas dádivas, Señor, que tienes para nosotros y para nuestra casa en ese día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos versículos nos mencionan 4 animales: la hormiga, el conejo, la langosta y la araña. Y me llama la atención algo de esos animales, porque a pesar de sus limitaciones y de su tamaño, el escritor Agur, que es quien escribe este proverbio, los describe como los animales más sabios que los sabios. Imagínense el poder que tienen esos animales. Cuando nosotros vamos al acuario, nos quedamos asombrados al ver el espectáculo que hacen esos animales que están allí, a causa de que han recibido un entrenamiento de las personas. Pero esos 4 animales no han recibido entrenamiento de nadie y tienen una sabiduría y una capacidad para hacer las cosas impresionantes. Y esto nos quiere decir que la sabiduría que tienen esos animales la han adquirido directamente de parte de Dios. Y por eso tenemos mucho que aprender de ellos. Y hoy vamos a aprender de la sabiduría de las hormigas. Y quiero que puedas leer conmigo, por favor, el versículo 25, que dice: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Las hormigas en este versículo son descritas como un pueblo no fuerte. Pero además de eso, las hormigas son tan pequeñas que podemos caminar al lado de una hormiga y ni siquiera darnos cuenta que está ahí. Es más, en este momento tú puedes estar sentado y una hormiga puede estar rondando alrededor tuyo y ni lo notas. Pasa desapercibida. Pero a pesar de esto, ellas, a pesar de sus limitaciones, a pesar de que no tienen fuerza, a pesar de su tamaño tan pequeño, ellas no dejan lo que tienen que hacer. Ellas hacen lo que tienen que hacer. Y ahí radica la sabiduría de la hormiga, en que ellas preparan en el verano su alimento para tener la provisión en el invierno. Trabajan esforzada y diligentemente en el verano para en el invierno poder tener la provisión que tanto necesitan. Y no tan solo eso, sino que las hormigas, su capacidad y su sabiduría radica en prever el futuro. Las hormigas saben que existe un verano, pero que va a venir un invierno. Ellas trabajan en su hoy, preparando para poder disfrutar su mañana. Efesios capítulo 5, versículo 16 dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando invertimos bien nuestro tiempo, cuando nuestro tiempo lo invertimos en cosas productivas, entonces vamos a poder disfrutar en nuestro futuro de lo que en el presente estamos haciendo. Cuando tú usas tu futuro para prepararte para tu presente, para prepararte para tu futuro, vas a poder disfrutar todas las cosas en el futuro. Mira, las hormigas saben algo, y es que mientras ellas están trabajando,
Hay animalitos que están jugando en el verano, que están disfrutando del sol, que están disfrutando de los lagos, que están disfrutando de la vegetación y ellas están trabajando. Mientras ellas trabajan en el verano, otros disfrutan. Y mientras ellas trabajan, entonces ellas almacenan. Cuando viene el invierno, ellas tienen la provisión y muchos animales mueren de hambre. Mientras que ellas están disfrutando de lo que ya hicieron. Porque no podemos pensar que vamos a disfrutar de algo en un futuro que hoy no hemos trabajado por eso. De sueños y de deseos nadie vive. Necesitamos en el hoy empezar a construir de tal manera que esos deseos que hay en nuestro corazón se hagan realidad el día de mañana y podamos disfrutar de cada uno de ellos. Alguien que diga amén a eso. La hormiga sabe que viene un invierno y por eso se prepara en el verano. La Biblia habla de un hombre llamado José que en medio de las vacas gordas y de la abundancia se preparó porque él sabía que venían las vacas flacas. Y en las vacas gordas, este hombre ahorró, almacenó y no malgastó. Y cuando vinieron las vacas flacas, él tuvo provisión, la provisión que ninguna otra nación tenía. Es más, en medio de la crisis, donde se supone que nadie podía enriquecerse ni prosperar, Egipto fue próspero a causa de que en las vacas gordas ahorró, almacenó y en las flacas tuvo la provisión no solamente para ellos, sino para venderle a todos y se enriquecieron a causa de la sabiduría al administrar los recursos. Necesitamos tener sabiduría para administrar nuestro tiempo y para administrar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Necesitamos aprender a honrar a Dios, a ahorrar, a no malgastar y a invertir. Alguien que diga amén a eso. Necesitamos la sabiduría de las hormigas y ser entendidos en que va a venir un invierno a nuestra vida. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicciones. Quizás van a venir momentos difíciles que no los estábamos esperando, pero necesitamos hoy prepararnos para estar firmes y fuertes en esos momentos que nos vayan a venir en la vida. Me llama la atención algo de la palabra del Señor y es lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 5. El Señor dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él la va a dar rica y abundantemente. El más interesado, el que tenga sabiduría es el Señor. El más interesado en que tú estés bien es el Señor. Y Él dice, sabes, si tú consideras que te falta sabiduría, pídemela. Y dice el Señor, yo te la voy a dar. Te la voy a dar y te la voy a dar abundantemente. Es más, sin reproche te la voy a dar. No te voy a decir, pero qué cabezón eres, qué bruto eres, que necesitas sabiduría, por Dios. El Señor dice, sin reproche, yo te voy a dar sabiduría. Y me llama la atención de ese verso algo. Y es que es un verso con una petición contestada. Y la respuesta de la petición es un sí. El Señor dice, pídemela y te la voy a dar. Porque hay tres formas en que Dios responde nuestras oraciones. Un sí, un no y un espera. Un sí, cuando Dios nos da sí a una respuesta, ¿qué hacemos? ¿Celebramos? Nos ponemos contentos, alegres, ¿verdad? Porque la bendición llegó. Pero cuando recibimos un no de Dios, también debemos celebrar ese no de Dios. Porque ese no de Dios quiere decir que algo mejor el Señor tiene para cada uno de nosotros, que hay un plan mejor de Dios para nuestra vida. Los no de Dios también se deben celebrar, porque el no de Dios nos está indicando que a lo que nuestro parecer es una bendición, a lo que nuestro parecer es bien para nuestra vida, no es así, es un mal para nosotros, no nos conviene y Dios nos está librando y protegiendo de algo con ese no. Pero a veces nos ponemos tan caprichosos con los no de Dios y le hacemos unas pataletas a Dios que cuando vemos los no de Dios nos quejamos, renegamos, parecemos niños pequeños delante de Dios porque nos dijo un no ante lo que nosotros queríamos. Tenemos que ser maduros y aprender a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, que es buena, es agradable y es perfecta. Dios sabe por qué dice los no en nuestra vida.
Pero me llama la atención algo también, y es cuando Dios nos pone a esperar. Alguno ha orado a Dios por algo y ha sentido un silencio eterno, que uno dice: Padre, por favor, ¿qué es lo que está pasando, Dios mío? Un espera que Dios nos pone. Parece que nos pusiera en pausa Dios. Nos pone a esperar por una petición y no vemos ni un sí, no vemos ni un no. Y uno dice: ¿pero qué está pasando aquí? Por Dios, ¿será que el Señor sí me está escuchando? Claro que Dios nos escucha, pero hay momentos que Dios nos pone a esperar sencillamente porque nosotros no estamos preparados para recibir esa bendición. Porque necesitamos ser procesados. Porque quizás las intenciones de nuestro corazón no son las intenciones correctas para poder llegar a recibir esa bendición. Y esa bendición, a causa de que nosotros no estamos preparados, nos va a dañar. Nos va a apartar. Mira, mi hijo ya está en edad de querer manejar el carro. Ya va a cumplir 18 años ahorita. Te podrás imaginar. Un chico de 18 años, la mamá tiene carro, por Dios. Ya está que le pica para montarse en el puesto del conductor. Puede manejar el carro, tiene la bendición, sí. Ahí está el carro y también están las llaves. Yo podría darle a mi hijo las llaves del carro y decirle: maneje el carro, hijo, lo que es mío es también de usted. Pero ¿por qué no lo hago? Porque mi hijo no está preparado para manejar ese carro. Él necesita una preparación, necesita hacer su curso de manejo, necesita su licencia de conducción, necesita todos los papeles que él requiere al día, sus exámenes previstos para poder manejar, ¿verdad? Entonces la bendición está, pero él no está preparado todavía para recibir esa bendición. Entonces, aunque la bendición está, él está en una espera hasta que él esté preparado para poder recibirla y disfrutarla. Así es el Padre con nosotros. La bendición de Dios ya está para nosotros porque somos bendecidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos bendecidos por Él. Pero a veces somos nosotros los que no estamos listos para recibir esa bendición. Y necesitamos prepararnos. Necesitamos ser procesados. El Salmo 144, en el versículo 1, el salmista David le dice al Señor: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. El adiestramiento es esencial para el éxito de los soldados. Y David sabía que Dios era el que lo había adiestrado. Él sabía que Dios era el que lo había formado, el que lo había enseñado. David sabía que era Dios el que lo había capacitado. Desde su juventud, David estaba rodeado y podía tener en sus manos solamente un vallado y una vara de un pastor, porque era el pastor de las ovejas. David había tenido en sus manos un arpa de un músico, había tenido en sus manos una honda, unas piedras, pero eso le bastó a Dios para adiestrar sus manos para la batalla. Eso le bastó a Dios para prepararlo, para habilitarlo, para capacitarlo, para que él pudiera enfrentarse ante los gigantes. Todo aquello que tú ves grande hoy inició con algo pequeño. David inició con una honda. David inició adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. David inició doblegándote ante el Señor. David inició sirviendo a su padre y cuidando las ovejas de su padre. Y desde ahí Dios empezó a formarlo. Dios empezó a prepararlo. Dios empezó a enseñarle de tal manera que David se hizo un guerrero extraordinario. Es más, si David viviera en estos tiempos, fuera parte de las fuerzas especiales, de lo poderoso que era ese hombre en la guerra. La Biblia dice en 1 Samuel que mientras David estaba en el campo de batalla con Goliat, 1 Samuel 17, y dice la palabra que Goliat el filisteo se levantó para colocarse en la fila de la batalla. Dice la palabra que David, apenas que vio que ese hombre se levantó, enseguida David se embaló a correr.
La Biblia dice que tomó prisa y corrió de tal manera que cuando iba corriendo ese muchacho cogió la bolsa, sacó una piedra, cogió la honda y allá te va Goliat. Se le clavó la piedra en la frente y este hombre no tuvo más nada que hacer con la velocidad, la precisión, porque cuando Dios te habilita no hay gigante que se pare delante de ti. Cuando Dios te adiestra no hay nadie que resista el poder de Dios sobre tu vida. La Biblia dice que este hombre se cayó y que David mató a Goliat, no con lanza ni con espada, sino con una honda y con una piedra. Dios es el que adiestra nuestras manos para la batalla y Él es el que prepara nuestras manos para la guerra. Es el mismo Dios. Mira, cuando tú te dejas formar por Dios, cuando tú te dejas capacitar por Dios, cuando tú te dejas enseñar por Dios, ay, Dios de gloria, no hay nada que se pueda parar enfrente de ti que no tenga que caer en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque conoce las armas que Dios te ha dado. David fue un hombre de guerra tan impresionante que en el siguiente capítulo, en 1 Samuel 18, cuando ya él tiene la oportunidad de tomar a la princesa como su mujer, Saúl se pone pechichón y le dice: yo te entrego a mi hija Milca si tú me entregas 100 prepucios de los filisteos. Pero la Biblia enseña que Saúl lo hizo con la intención y con la maldad en su corazón de que David fuera muerto. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que David apenas que le hizo: eso es lo que yo tengo que hacer para tener a la princesa, a la hija del rey, de papayita. Porque es que cuando un hombre ama a una mujer, hace todo lo que sea por esa mujer. Dicen amén los hombres. Yo voy a repetir esa frase. Cuando un hombre ama a una mujer, está dispuesto a hacer lo que sea por tener el amor de esa mujer en su vida. Eso, ahora sí, aplaude a las mujeres, por favor. David dice: eso es lo que yo tengo que hacer. Bueno, voy a preparar. Cogió a su gente y Saúl le había puesto una fecha. Y David, antes de esa fecha, fue a pelear en contra de los filisteos. Y no le llevó 100 prepucios, le llevó 200 para poder tener a Milca como su mujer. David fue un guerrero extraordinario, pero David entendía algo, y era que el adiestramiento, la preparación y la formación en Dios debe ser algo continuo. Él dijo: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Él no dijo: quien adiestró mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y David perfectamente pudo haber dicho: Dios adiestró mis manos para la batalla, porque acaba de derrotar al Goliat y había caído ese gigante. David perfectamente pudo haber dicho: Dios ya me adiestró, ya Dios me formó, ¿para qué vamos a seguir preparando todos esos filisteos? Hasta les corta el prepucio. Él pudo haber pensado: yo me las sé todas. Es más, hasta me compusieron a mí un cántico. Saúl mató a sus 1000, pero yo, David, maté a mis 10,000. O sea, él se pudo creer el chachito, que ya se la sabía toda, que no necesitaba más ser discipulado, ni ser formado, ni seguir aprendiendo. Pero David en ese momento estaba diciendo: Dios es quien adiestra. El adiestramiento, la formación y la preparación en Dios debe ser algo constante en nuestra vida. No debe ser algo del pasado, debe ser una formación continua. Y él dijo: Dios es quien adiestra. Él adiestra, me está adiestrando. Me faltan muchas cosas por aprender, me faltan muchas más cosas por recibir de parte del Señor, me faltan muchas más cosas por tener de parte de Dios para mi vida. Necesito ser formado constantemente. Ese era el éxito de David. Por eso David tenía tantas victorias, porque él reconocía que su adiestramiento venía de Dios y que necesitaba seguir formándose. Ahora, Dios es quien adiestra nuestras manos para la guerra. Y sé que Dios nos está entrenando para usar las armas espirituales y para tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Necesitamos ser adiestrados en esto, formados en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante tener el hábito de la lectura diaria de la palabra de Dios. Por eso es importante tener el contacto con la palabra todos los días, porque todos los días necesitamos aprender algo de Dios. ¿Alguien que diga amén a eso? Necesitamos la Biblia física, necesitamos el libro físico. Y no tengo nada en contra de la tecnología, en descargar la Biblia al teléfono. Yo tengo descargada un montón de Biblias en mi teléfono, en mi iPad, en mi computadora. Pero te voy a decir algo, no hay nada como la Biblia física. No hay nada como el libro que tú puedas rayar, subrayar, abrir, recordar la palabra, la promesa que Dios te dio. Tener el contacto con el libro sagrado. No hay nada más maravilloso que eso. Necesitamos tener el hábito de leer la palabra del Señor. Si tú quieres ser adiestrado por Dios, que le adiestre tus manos para la batalla, tú debes conocer al Dios al cual le sirves. Tú debes saber de qué ejército haces parte. Tú debes conocer el reino al cual perteneces. Ahora, de pronto me digas esa mañana, pero pastora, ya yo conozco la palabra, ya yo tengo el hábito de la lectura. Ya yo diariamente tengo el contacto con la palabra del Señor. Ok, ahora te digo el siguiente paso. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que la palabra de Dios, toda escritura, es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la que nos enseña, la que nos instruye, la que nos corrige, la que nos enseña la forma de vida que tenemos que llevar en esta tierra de tal manera que agrademos a Dios. Por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a perfeccionar y nos va a estar preparados para toda buena obra. Pero hay algo importante que tiene la palabra. Es que la palabra debe hacerse vida en nosotros. De nada sirve saber si no confiamos y creemos en ella. Necesitamos hacer de la palabra nuestro estilo de vida. Si somos seguidores de Jesús, debemos ser imitadores de Jesús. Si hemos dispuesto a ser discípulos del Señor, debemos cada día parecernos más a Cristo Jesús. Yo no oigo ningún amén, pero con el mío es suficiente. Necesitamos parecernos más a Jesús. Y necesitamos que esa palabra que ya conocemos, ese pan y ese alimento que recibes cada domingo, que recibes en tu discipulado, que recibes en la academia y te estás formando, que recibes en tu casa diariamente cuando lees la palabra, tienes que hacerla vida en ti. Tienes que permitir que esa palabra te transforme, se vivifique en tu vida de tal manera que cuando vengan los desafíos de la vida, porque van a venir, entonces tú puedas enfrentarte a ellos con la fe, porque has recibido la palabra de Dios que te hace más que victorioso. El Salmo 37, el salmista David habla y dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Usted se lo sabe, dígalo conmigo. Ni su descendencia que mendigue pan. No basta solamente memorizar en los versículos, sino cuando que vengan los momentos difíciles. Es allí cuando necesitamos ejercer la palabra que hemos aprendido. ¿Cuántas veces hemos vivido momentos difíciles y nos hemos sentido desamparados? Y nos hemos sentido como si Dios se haya olvidado de nosotros. ¿Cuántas veces ha venido la crisis y la dificultad y hemos renegado de Dios? Y le hemos dicho al Señor: pero ¿por qué me pasa esto? Y nos hemos sentido tan solos y desamparados. Yo quiero decirte algo. Ese es el momento cuando debemos tomar la palabra y decirle a la dificultad: yo no soy huérfano, yo soy hijo, yo no soy desamparado. Dios me protege, el cuidado de Dios está conmigo. No se duerme el que me guarda. Es en el momento de la dificultad donde yo debo recordar que yo no estoy desamparado, que Dios no me dejará ni me desamparará, que Él es mi Dios y estará conmigo. El versículo sigue diciendo que David dijo: yo no he visto justo desamparado, pero tampoco he visto esa descendencia del justo que mendigue pan. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido que estamos mendigando cosas en esta vida?
¿Cuántas veces hemos mendigado amor? ¿Cuántas veces hemos mendigado afecto? ¿Cuántas veces hemos sentido que hemos mendigado hasta la provisión? Que la escasez es tanta que nos sentimos mendigando cosas que deberíamos tener. Yo quiero decirte algo. Jesús, cuando enseña en el Padre Nuestro, una de las frases del Padre Nuestro es: danos hoy nuestro pan de cada día. Cada día hay un pan y una bendición reservada para cada uno de nosotros. Solamente debemos pedirla. Él dijo: pidan el pan cada día. ¿Qué necesitas hoy? Pídelo, porque hay una bendición dispuesta para ti cada día de tu vida de parte de Dios. Es allí, en esos momentos, cuando debemos mirar la palabra y decir: que la palabra se vivifique en mi vida. La palabra la aprendemos para que en los momentos difíciles podamos enfrentarnos con fe, con valentía, con determinación, y en el día malo permanecer firmes en Cristo Jesús. Necesitamos estar fortalecidos en nuestro hombre interior para que nuestro hombre exterior, cuando se le presenten situaciones difíciles, se mantenga firme y se enfrente con esas cosas con la fe en Cristo Jesús. Esta es una mañana para entender que Dios quiere adiestrarnos, que Dios quiere enseñarnos. Leer la palabra, hacerla viva en nosotros, practicar lo que hemos aprendido, tomar la palabra como nuestro estilo de vida. Y si de pronto hoy me dicen: no, pastora, pero soy sobrado, yo tengo el hábito de lectura, yo practico la palabra, el adiestramiento sigue. ¿Qué sigue ahora? Escuchar la voz de Dios. Hay cosas que en la Biblia no están puntualmente. Hay cosas que están en la Biblia de manera tan general que tú necesitas escuchar el consejo y la guía y la dirección de Dios para tu vida de una manera tan específica, para saber qué puedes hacer frente a lo que a ti te está pasando. Porque los procesos que yo vivo son diferentes a los procesos que tú vives, y Dios a cada uno nos guía según el propósito que tenemos en nuestra vida. Y necesitamos por eso escuchar su voz. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces Dios nos guía a cada uno de nosotros porque somos sus hijos. El Espíritu de Dios te guía a ver qué decisión puedes tomar, de qué manera puedes accionar. Él te guía en la vida. Pero necesitamos escuchar a Dios, aprender a escuchar la voz de Dios, diferenciar la voz de Dios de nuestros pensamientos y no confundirnos al saber: ¿quién me está hablando? ¿Será Dios? ¿Será que soy yo? ¿A cuánto les ha pasado eso? La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 4 que cuando Dios llamó a Samuel, lo llamó 4 veces. Y Samuel estaba durmiendo y el Señor le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta de su cama y va donde Elí, el sacerdote, y le dice: Señor, ¿tú me llamas? Y Elí le dije: deja de molestar, que te va a llamar yo a esta hora, muchacho, deja a dormir más bien. Y Samuel va y se duerme. Y cuando está durmiendo, otra vez Dios lo llama y le dice: Samuel, Samuel. Qué niño tan obediente. No sé si mis hijos se hubieran colocado de pie, pero este muchacho sí se colocó de pie y fue: Señor, ¿me llamas? No, pedazo de pelado, te estoy diciendo que yo no te llamo, deja a dormir, mira qué hora es. Se fue a dormir Samuel. Otra vez escucha la voz: Samuel, Samuel. Y otra vez se levanta de la cama. Padre, que esa unción la reciba a nuestros hijos cuando los llamemos, por favor. Se levanta por tercera vez de la cama y le dice a Elí: Señor, ¿me estás llamando? Oye, pero tú no entiendes, tienes pesadillas. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Comiste frijoles? No te estoy llamando. No te estoy llamando, vete a dormir. Y cuando Samuel se está yendo, va a su cama, Elí los llama y dice: ven acá, ven acá, ven acá. Ese es Dios que te está llamando, no soy yo. Cuando te vuelvan a llamar, le vas a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel se fue a dormir. Samuel pudo conocer, identificar
y discernir la voz de Dios de la voz de Elí, porque tuvo un maestro que le enseñó a saber que esa era la voz de Dios. Porque tuvo la nobleza de dejarse enseñar por alguien y guiar para conocer la voz de Dios. Y fue en ese momento cuando por cuarta vez Dios lo llama y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel responde, ya no se levanta de la cama, sino que desde ahí responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Wow. Cuarta vez. Y a la cuarta fue que él le respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántos llamados el Espíritu de Dios ha hecho a nuestra vida? Y nosotros, en vez de decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha, hemos levantado y nos hemos ido tras nuestros deseos. Nos hemos levantado y nos hemos ido a llenar nuestros vacíos con las porquerías que este mundo nos está brindando. ¿Cuántas veces Dios nos está llamando a su presencia? Nos está llamando a ser sus discípulos. Nos está llamando a seguirle, a servirle, y nosotros andamos como orejas sordas, confundiendo la voz de Dios con la voz de nuestras pasiones, porque todavía no conocemos cuando Dios nos habla y nos está llamando y nos está direccionando, y su Espíritu nos quiere guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Esa es una mañana para decirle al Señor: yo necesito, Dios, no solamente entender tu palabra, sino que también necesito tener el discernimiento para poder escuchar tu voz y tener la claridad de saber que tú eres el que me estás hablando y entender lo que me estás diciendo. Esa es una mañana para pedirle a Dios sabiduría. No sé cuántas veces Dios te ha llamado, no sé cuántas veces te has resistido a la voz de Dios, pero esta es una mañana para rendirnos ante su poder y decirle: habla, Señor, que tu siervo escuche. ¿Sabes que esa palabra sí, amo, Señor, significa amo, significa jefe? Y esa palabra tu siervo escucha significa esclavo. Y cuando le decimos al Señor que es nuestro Señor y nosotros sus siervos, le estamos diciendo: tú hablas y yo obedezco. Tú hablas y yo me callo. Tú ordenas y yo hago. Cuando le decimos a Él: tú eres mi Señor, le estamos diciendo: yo me rindo ante tu voluntad, Señor. Habla, que tu siervo escuche. Y esta es una mañana para decirle al Señor: habla, que tu siervo escuche. Quizás muchas veces nos ha llamado y hemos tratado de llenar esos vacíos con otras cosas que no nos llenan. Y aquí en nuestro corazón todavía siguen existiendo vacíos que pretendemos llenar con el amor de un hombre, con la compañía de una mujer, con el trabajo, con los estudios. Hay lugares de nuestro corazón que solamente lo puede llenar Dios y más nadie. Y te he traído esta mañana para decirte una vez más: te estoy llamando por tu nombre, porque mío eres tú